Gracias al Señor, llegó el pastor Leonardo Pereira de nuestra filial en Stockton, en Estados Unidos. Llegó bien, como siempre, cancelaron algunos vuelos, pero pudo llegar el día lunes con nosotros y va a compartir la palabra de Dios hoy. Así que Leo, vení, pasad, presentate. Dios bendiga a su siervo, amén. Yo ya, gloria a Dios. Si querés tomar agua y tenés. Ok. Gloria a Dios. Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. ¿Están contentos, hermanos? Doy gracias al Señor por el privilegio de poder estar acá tantos días, tantas semanas, tantos meses, tantos años de mirar a través de la pantalla del celular o de una computadora. Todos ustedes, a muchos, la gran mayoría los tengo visto por causa del YouTube, ¿no? Por causa de las redes sociales. Cuando la cámara gira, ¿no? Los puedo ver, como que me siento familiarizado porque los he visto, he podido mirarlos a través de la distancia. Y bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Leonardo Pereira, vengo de Stockton, California, pero nací en Hurlingham, Argentina. Viví en Barrio Libertador muchos años y por la gracia y misericordia de Dios, a los 18 años me mandaron para Estados Unidos. Ahí conocí al Señor y bueno, y ahí formé una familia, tengo una esposa, tengo 3 hijos y una congregación hermosa. Así que reciban los saludos de todos los hermanos de aquel lugar. Amén. Así que estoy contento. Bueno, el pastor Pablo, por mucho tiempo estuve siguiéndolos a través de las redes sociales desde el pastor Juan. Y bueno, el Señor me concedió en un momento poder cruzar mi camino con el pastor Pablo. Solo lo conocía por un cassette, que era La Fe. Me dieron un cassette un día de La Fe, lo escuché, dije, ¿quién es este? El pastor Pablo. Bueno, y un día tuve, gracias al Señor, el privilegio de poder conocerlo. Y bueno, y ahora podemos servir al Señor juntos. Mi pastor ahora está a cargo de la congregación de allá, de la filial Stockton. Y bueno, y aquí estamos, así que reciban los saludos de todos, luego se van a enojar de aquel lado, así no mandaste saludo, pero bueno, reciban los saludos de todos los que están allá en California para todos ustedes. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, que pueda se pone de pie. Romanos capítulo 12, vamos a estar dando lectura al versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, amados? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oramos, amados, oramos todos juntos, le invito a cerrar sus ojos, ayúdeme, ore al Señor juntamente conmigo, pidámosle que Él nos hable, que Él nos ministre, que por sobre todas las cosas nos haga entender, amén. Oramos todos juntos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias te damos en este tiempo, en este momento hermoso en el cual tú nos has preparado. Hermoso por tu presencia primeramente. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, de poder, Señor, estar reunido en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Y ahora para poder oír y recibir tu bendito consejo, Señor. Esa sabiduría, la cual viene de lo alto, no es terrenal, viene de lo alto para suplir, para fortalecer nuestra vida y dirigirla día tras día. Señor, yo te ruego que conforme al don y la gracia dada
pasada tú me concedas el privilegio de hablar tu palabra con denuedo, sabiendo que este es tu pueblo, el que está delante de mí, pero solo para oírte a ti, Señor. Te damos las gracias porque estamos creyendo y no dudando de que siempre tú lo haces, también lo vas a hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Damos un aplauso al Señor, amado hermano, y tomamos nuestros asientos. Bendito sea el Señor. El día de ayer tuve la oportunidad de estar compartiendo junto con los ministros. Tuvimos reunión de ministros en la tarde, acá en este lugar. Fue mi primer día, hace 2 días que llegué, luego de 26 años, no sé si lo conté o no. Me fui cuando tenía 18, regresé ahora con 43 años. Y bueno, el Señor me concedió el privilegio de estar acá después de tanto tiempo. Y les digo, conocí al Señor en Estados Unidos. Y lo primero que hago es volver a este país después de 26 años y venir a la iglesia, a la central, poder compartir con ustedes, verlos, conocerlos, ver a los ministros, ¿no?, que sirven al Señor. Y bueno, ¿no?, y le doy gracias al Señor porque pudimos compartir, pude ver esa tarea, ¿no?, esa tarea especial que Dios nos ha dado a cada uno de los ministros. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, no, que Él mismo constituyó. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tienen una tarea o tenemos una tarea específica del Señor, ¿no? Y de que tiene mucho valor, porque los ministros son los encargados de transmitir eso que le va a edificar una vida, que va a edificar una vida espiritual de todos aquellos que han creído. Por eso que estamos acá, porque podemos oír esa palabra, la cual va a ir perfeccionando, va a ir edificando. Ahora venimos a este lugar a buscar esos materiales para esa edificación. El pastor hablaba de los cimientos días pasados y tiene que ver con el cimiento de la fe y de ahí cómo estamos edificando. Y tenemos que edificar con los materiales que Dios nos alcanza. Por eso que antes edificábamos una vida con lo que el mundo nos alcanzaba o con lo que un familiar o mi papá o mi mamá me enseñó. Pero ahora edificamos un edificio sobre una base sólida, la cual es Cristo, ¿no? Y de ahí nosotros edificamos con lo que Él nos alcanza. Para eso están los ministros, están puestos con esa tarea específica. Por eso el día de ayer fue muy lindo, ¿no? Para mí una experiencia que no había tenido, estar con todos los ministros, hablando, compartiendo y viendo cómo cada uno aporta, ¿no?, eso necesario, porque tiene todo que ver con la gracia de Dios. Por eso que en este día vamos a estar compartiendo una palabra que tiene que ver con nuestra posición, con el lugar, con la posición y con el servicio, es decir, con la tarea, ¿no?, con esa función. Por eso que veía una hermana que se bautizaba. ¿Y de qué se trata esto? De una nueva vida, se trata de una nueva vida. La hermana pasó por las aguas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ha muerto y ha nacido de nuevo, por pasar por unas aguas que es una pileta pequeñita, ¿no? Porque no tiene que ver el agua, no tiene que ver el lugar, tiene que ver con la fe y con lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso que de eso se va a ir tratando el mensaje de esta tarde, ¿no? Porque venimos buscando todo lo mismo. Venimos buscando de Cristo, venimos buscando ese cambio, venimos buscando no solamente palabras que digan que van a cambiar, sino encontrarnos verdaderamente con ese cambio en nuestras vidas. Es decir, comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es también perfecta. Por eso que el salmista dice, ¿no?, en el Salmo 119, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna, dice, iniquidad se apodere de mí. Es la palabra de Dios la que va ordenando todo. Dice, ordena, ¿no?, mis pasos con tu palabra. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y Dios habló y empezó a ordenar todas las cosas. Por eso que venimos nosotros confiando, creyendo en el poder de Dios a través de una palabra. Una palabra puede cambiar tu vida, mi vida, para siempre, como lo ha hecho. Solo una palabra. Nosotros en California estuvimos compartiendo que una palabra les dio la victoria, hablando de Josué y Caleb. Una palabra que guardaron 40 años. Es decir, no pasó, no se expiró, ¿no? La palabra de Dios no pasa y Dios no cambia. Por eso que la palabra en nuestros corazones, más la fe, hace que el poder de Dios se active, ¿no?, y obre a favor nuestro. Por eso que dice, ordena mis pasos. ¿Y cuántas ganas o cuántas veces venimos en busca de ese cambio? Hay hermanos que están acá por primera vez, hay amigos,
¿No? ¿Qué es lo que están buscando? Lo que todos hemos buscado desde un principio, ese cambio. ¿No? Lo hemos intentado detrás de tantas cosas, ¿no? Pero estamos en el lugar correcto. Estamos donde Él puede ordenar tus pasos con su palabra. Ahora, ¿qué es lo que resta? Poder oírla, recibirla y atesorarla en el corazón y esperar que Dios haga. Porque el que hace el milagro es Dios, no es tu fuerza, no es mi fuerza. Por eso que el salmista dijo eso, ¿no? Ordena mis pasos, y en el Proverbio 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Esa es otra parte. Dice, y Él ordenará tus veredas. Dice, reconócelo. Qué importante es poder reconocerlo, saber quién Él es para nosotros. Hay que reconocerlo primeramente, la necesidad, para luego poder reconocerlo a Él como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que va a dirigir mi vida día tras día. Por eso, amados hermanos, reconócelo en todos tus caminos, es decir, en todo lo que hacemos. No solamente cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, en todos mis caminos, quiere decir en todo momento. Poder reconocerlo, tenerlo presente. ¿Para qué? Para que Él lo ordene todo. Por eso que estamos hablando de esa entrega total. Venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, así como Él se entregó también por todos nosotros. Así que, amados hermanos, esto que vamos a compartir en esta tarde tiene que ver con lo que el pastor Pablo estuvo hablando días anteriores en Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Usted recuerda que el pastor estuvo compartiendo en cuanto que el reino, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino no se ha acercado. Arrepentidos, dice, y creed. ¿No? Y cada una de las palabras tiene un valor, tiene que tener un valor para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el tiempo se ha cumplido. Es decir, Dios tenía un plan, un propósito, la dispensación y todo siempre se cumple. ¿No? Josué dijo, no faltó ni siquiera una de todas sus promesas que no hayan tenido su cumplimiento. Ni siquiera una. Entonces, llegado el momento, vino Cristo, el reino de Dios se había acercado. Y el pastor nos enseñaba que tiene que ver con una vida, con la vida del Rey a nuestros corazones. Es decir, algo pasaba, venían cambios importantes para la humanidad. Esa salida a una vida terrenal, a una vida de pecado, a una vida sin dirección. ¿Por qué? Porque decía el pastor, el reino se ha acercado, la vida no de Dios a nuestros corazones, arrepentido, ¿no? Y arrepentido tenía que ver con redireccionar nuestra mente, ¿no? Redireccionar la mente, cambiar la búsqueda e ir más allá. Eso es lo que hace, ir mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el pastor también hablaba del pueblo de Israel cuando estaba esclavo tantos años, 400 años. Es decir, todas las generaciones, esclavo tras esclavo, lo único que conocían era la esclavitud, esa forma de conducirse. Ahora venía algo nuevo. Y acá, cuando viene algo nuevo, es decir, todo es nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y ahí es donde nos vamos a detener para desarrollar este capítulo 12, porque todo es hecho nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos estamos en Cristo? Ahora sí, todos estamos en Cristo. Ahora, dentro de Cristo es donde se desarrolla todo lo nuevo. Todo lo nuevo pasa cuando uno pasa por las aguas, recibe a Cristo en su corazón, pasa por las aguas, muere, nace de nuevo y es introducido en el cuerpo de Cristo. Y ahí todo es nuevo. Por eso que dice, todo ha pasado y dice, y ahora todo es hecho nuevo. Ahora, que diga que todo es hecho nuevo, no quiere decir que no haya pasado, sí que ha pasado, pero lo estamos conociendo. Estamos siendo en búsqueda, cada palabra nos acerca. Cada palabra es conocimiento. El conocimiento es la necesidad de todo, suyo y mío, para encontrarnos con esa verdad. Encontrarnos, dice, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, constantemente la verdad nos enfrenta, nos muestra y nos lleva hacia esa libertad. Sabemos que en Cristo, ¿no? Hemos sido librados, ¿no? Del pecado y de la muerte. Ahora hablamos de una libertad, ¿no? En expresión. Es decir, poder alcanzar las cosas que por mucho tiempo nos tuvieron, ¿no? Esclavizados. Es decir, el que mentía ahora tiene que dejar de mentir, está conquistando. Y así con todas las cosas. Pero en este versículo 12, capítulo 12, representa
en cuanto al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud hacia la nueva, a Canaán, ¿no? La tierra prometida, para nosotros representa el éxodo. Por eso que el éxodo significa la salida de un lugar para ir a otro, ¿no? Y acá nos muestra claramente cómo nosotros, a través de Cristo y el sacrificio de Cristo, hemos salido de un lado para ir hacia otro. Y acá el capítulo 12 muestra una parte muy práctica, pero haciendo uso pura y exclusivamente de lo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, pero me sigo conduciendo como antes. Estamos en Cristo, pero me sigo relacionando como siempre. Estamos en Cristo, pero yo sigo pensando igual, como pensaba antes. Por eso que recuerde, todo es hecho nuevo. No parte, no un lugar. Es todo lo que Cristo ha hecho. Por eso pasamos por las aguas, una muerte, dice, y un nuevo nacimiento. Ahora, este capítulo 12 comienza de esta manera. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice, digo pues que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, me preguntaba al leerlo, es algo que había compartido en California, pero ahora lo pude entender un poco más, porque acá habla de la misericordia, dice os ruego por la misericordia, el apóstol Pablo escribiendo, y habla, ese es el éxodo, salir de un lugar para ir a otro, para conquistar, el otro lugar es una conquista. Y acá nos pide rogándonos, ¿no? Y ese ruego habla de una súplica, habla de un por favor. Entonces, meditando, digo, ¿cómo nos puede pedir por favor? Siendo que tendríamos que hacerlo totalmente voluntariamente. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Ese presentar habla de decir presente y entregarse, ¿no? A la voluntad de Dios para comprobarla. Pero no puede suceder esa entrega si no pasa lo del versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Tiene que haber una renovación, que es lo que el pastor también estaba hablando, ¿no? Del arrepentirse, ¿no? Habla de ir más allá y tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Una renovación que se lleva a cabo, si alguna vez usted renovó un baño, una cocina, ¿qué hace? Tira lo que está y pone todo nuevo. Eso es renovar. Y acá habla del entendimiento, del pensamiento. Tirar afuera todo lo que pertenece a una vieja vida, porque ahora se nos dio todo nuevo. Y eso es la palabra de Dios, es el consejo de Dios para tu vida. Cuando hablamos de consejo es lo que ayuda, es la ayuda de Dios en la toma de decisiones. Nuestra vida está llena de decisiones y necesitamos el consejo de Dios para decidir correctamente. Por eso que dice el primer versículo, dice que nos ruega por la misericordia de Dios. La misericordia que Dios ha tenido contigo y que ha tenido conmigo. Y eso hace al versículo 3 que dice, ninguno tenga, dice, más alto concepto de sí, dice, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y acá entramos en el tema que queremos ver en esta tarde, porque ¿dónde está el inconveniente? ¿Dónde está el problema, si queremos llamarlo de esa manera? En el alto concepto. Es algo que no se ve, es algo que no se nos presenta como una persona. Tiene que ver con algo interior. Y acá dice, a cada cual que esté entre vosotros, es decir, a cada uno individualmente. No tiene que ver con lo que yo le digo al hermano, Pablo, el apóstol, la palabra de Dios le enfrenta a usted, me enfrenta a mí de la misma manera. Dice, a cada cual que esté entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahora, nosotros vemos que la palabra concepto tiene que ver con una idea, un pensamiento. No tenga más alto concepto, no piense de sí, no como que usted es mayor que otro. Dice, ni tampoco se forme una idea. Estas cosas, por eso que el pastor me decía, ¿cuál es el título? ¿No? Y tiene que ver en sí, luego el título el pastor se lo dará, tiene que ver con el poder relacionarnos en Cristo, aprender a relacionarnos en nuestro nuevo lugar, en nuestra nueva habitación, es Cristo.
Ahora todos estamos en Cristo, por eso que luego dice, miembros los unos de los otros y cada uno una función. Corintios dice, cada uno, no, Dios los ordenó de tal manera, el capítulo 12, Dios los ordenó de tal manera para que ninguno, cuando la palabra dice ninguno, es ninguno. Muchas veces nosotros ¿no? Afuera, en la calle, decimos, no, porque nunca, no, porque a veces, no, porque no decimos vos nunca, y muchas veces utilizamos la palabra nunca como que si fuese nunca, pero es a veces, no es nunca. Pero cuando la palabra de Dios dice nunca, es nunca. O ninguno, ninguno. Es decir, ¿qué hay detrás? Ninguno le puede decir al otro, no te necesito, ni tampoco tengo necesidad de vosotros. Es decir, nos necesitamos. Dice que lo ha ordenado de tal manera para que nadie le diga al otro, no te necesito. Entonces, ¿cuánto nos falta mirar? ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Cuánto nos falta conocer esta nueva forma de relacionarnos dentro de Cristo? Porque hemos aprendido a relacionarnos en la escuela, en el trabajo, en el colectivo, en la tienda, pero en Cristo es otra cosa. Porque no tiene nada que ver con una relación terrenal, tiene que ver con algo espiritual, del cielo, acá en la tierra. El reino se ha acercado. Amén. Bendito sea su nombre. Dice que ninguno tenga más alto concepto, sino que piense de sí con cordura. Dice conforme a la medida de fe que Dios le dio. Es decir, no podemos, aquel que tiene más alto concepto es aquel que se sale de su lugar. Es aquel que en palabras sencillas es el agrandado, ¿no? El que se cree mucho. Aquel que se empieza a hinchar y uno le hace un buen comentario y se empieza a hinchar y el otro lo acaricia y después decimos, este no pasa por la puerta. ¿Qué pasó? Creció. Allá se dice creció el enano, decimos en Estados Unidos. Es decir, ¿qué le pasó? Algo le pasó, creció. ¿Por qué? Se cree más de lo que tiene que creerse. Vio que, y luego habla acá de que nos mantengamos en la medida de fe que Dios dio. Porque Dios nos ha dado una medida. Porque luego habla de una función, ¿no? El versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los mismos miembros tienen la misma función, así todos en Cristo. Es decir, hay una función, pero esa función solo se lleva a cabo conforme a la medida que Dios le dio. Y si no tiene esa medida, es porque tiene más alto concepto, no va a poder funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Veo que muchas veces decimos, este no encaja con nosotros, se cree mucho. Y eso lo hablamos nosotros ahí abajo, ¿no? Pero en Cristo, Él es el que ve todas las cosas y el servicio es para Él. Y Él sabe cuál es el origen del servicio que nosotros presentamos. Él sabe el por qué nosotros nos acercamos, por qué yo estoy predicando, por qué usted está ahí sentado, ¿no? El origen de todo lo que hacemos, Él lo conoce. Él escudriña la mente y los corazones. Por eso que acá habla de ese lugar, de esa medida de fe. Ahora, cuando hablamos de fe, Pablo dice, digo pues por la gracia. Cuando hablo de gracia, hablamos de fe. Es por fe para que sea por gracia. Y ahí relacionamos la fe, la gracia con la medida que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder funcionar en el lugar donde Dios nos ha dado. Salirse de ese lugar no voy a poder cumplir la función. Ahora, acá lo que habla es, dice por la gracia, dice conforme a la medida, dice de fe. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo. Por eso que ahí, si tomamos la palabra fe y tomamos la palabra gracia, que están acá las dos, tiene que ver con todo un regalo de Dios. Tiene que ver con que si es por fe, para que sea por gracia. Y si es por fe, es un regalo. Es decir, nadie hizo nada para recibir lo que recibimos. Entonces, ¿de dónde me puedo agarrar para creerme más que otro? No hay lugar. Es decir, hay algo que no entendí. No estoy andando por fe, estoy andando por vista, estoy andando por lo que me cuentan, por lo que me dicen, o agrandando mi ego. Por eso que cuando es por fe, siempre va a ser por gracia. Nuestra hermana pasó por las aguas, ¿y qué hizo ella? Solo creció y Dios hizo todo el resto. Le dio una muerte y un nuevo nacimiento, juntamente con Cristo. Entonces, acá lo que vemos es eso, que Pablo está hablando de que ninguno tenga más alto concepto de sí, que ninguno se crea más con nadie. Pero para poder entender esto, tenemos que ir un poquito más atrás. Estoy tratando de mirar el tiempo y que no se me pase, porque esta es una enseñanza que dimos allá bastante larga.
y estamos tratando de recortarla para que se entienda el mensaje. Para entender este versículo 12 que dice, por eso que nos ruega, dice, por la misericordia de Dios, que ninguno tenga más alto concepto. ¿Por qué? Porque fue por fe, Dios le dio una medida, y esa medida la hemos recibido por fe para que ninguno se crea más que nadie, y así pueda tomar su lugar en Cristo y de ahí cumplir su función. Sepa esto, que sin orden no hay función. Es necesario que haya orden para que luego las cosas puedan funcionar. Es decir, un ejemplo, el matrimonio. Si no se ordena según Dios, el hombre, la mujer y los hijos, si está todo mezclado el orden, no hay funcionamiento, una familia no funciona. Si en la iglesia el diácono se cree más que el pastor y así viceversa, y el evangelista con el otro, y no es el pastor el que dirige todo y ahí todos los ministros, si no hay orden no va a haber función, no se va a poder presentar el servicio. Así también cuando uno se cree más. Así también cuando uno mira al otro por un costado, es decir, no se está relacionando con los miembros del cuerpo de Cristo. Y si no nos relacionamos con los miembros del cuerpo de Cristo, no se va a llevar a cabo la función. O es decir, aquel que se cree más no va a ser parte de. Porque sepa usted que al humilde Dios lo atiende de cerca. Y al altivo Dios lo resiste, no lo deja. Entonces, para entender este versículo, este capítulo 12, nos vamos más atrás y vamos a entender por qué Pablo comienza diciendo, por la misericordia de Dios. Dice, vamos al capítulo 1, rápidamente pasamos del 1 al 6, la justificación por la fe. Recuerde, justificación por la fe. Por la fe, no por lo que hizo, no por lo que hice, no por mi capacidad, no porque yo era intelectual o tenía dinero, no, nada que ver, por la fe. Dios nos justificó en Cristo por medio de la fe. Capítulo 6, muerte y nuevo nacimiento a través del bautismo. Capítulo 7, ¿qué dice? No es todo tan fácil, tan rápido, dice que la carne te va a combatir. Pablo dice en el capítulo 7, versículo 21, dice, así que yo ahora en Cristo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, tengo un problema, tengo un combate. Por eso la fe. Pero dice, ¿cuál es la victoria? La fe, nuestra fe. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos amados, está firmes, fe, constante, ejercitando la fe para ir creciendo día tras día en Cristo. Pero en Cristo, ¿quién te da la victoria? Cristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces seguimos. Capítulo 7 dice eso, un combate. Capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Luego dice el 8, 29, 28, dice que todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, todo es parte, dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego, el 9 al 11, antes de este 12, habla de Israel. Habla de Israel, cómo Dios lo sujetó en desobediencia para poder tener misericordia de todos, para que entremos todos nosotros. Y acá nos muestran, ahí en ese capítulo 11, o del 9 al 11, explica cómo llegamos nosotros por causa de lo que Dios hizo. De vuelta, no hicimos nada nosotros, Él hizo. Pero el capítulo 11, versículo 18 dice, así que no os jactéis. ¿Recuerdan? Ahí habla del remanente escogido por gracia. Si es por gracia, es un regalo de Dios. Por eso que ahí dice, no os jactéis, no tengas vanagloria, no presumas. Esa palabra jactar significa no presumas. Dice, no te llenes de orgullo. Dice el versículo 19 del capítulo 11, dice, si vosotros, dice, estáis firmes por medio de la fe. Dice, si estáis firme es por medio de la fe. Y luego dice, no te ensorbezcas, sino teme. Y versículo 25 dice, no quiero que ignoréis, el capítulo 11, versículo 25, no quiero que ignoréis este misterio. Ahora es un misterio. Lo que hablamos en el capítulo 12 es un misterio. Por eso que dice, no quiero que ignores este misterio para que no seas arrogante. Mire, está ahí, usted lo puede leer. Capítulo 11, versículo 25, antes de lo que hemos leído.
Dice, no quiero que ignores este misterio, que todo fue por fe para que sea por gracia. Un remanente escogido por gracia, y si estás de pie es por la fe. Es un don de Dios. Y dice, no quiero que ignoremos este misterio. Dice, para que no seas arrogante. Y luego, capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego, les pido, por favor, por la misericordia, la grande misericordia que Dios ha tenido con todos nosotros, que presentéis vuestro cuerpo, que nos entreguemos a Él, que demos nuestra vida a Él, que transformemos el pensamiento. Saquemos el pensamiento que nos sirve, que nos llevó a una ruina total, para luego así, pura y exclusivamente así, poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Digo pues, por la gracia de Dios, que ninguno tenga más alto concepto, que ninguno se crea nada, para que todos podamos servir a Dios en humildad, entendiendo la misericordia de Dios. Pablo, que entendió todo, Pablo que nos enseña en el capítulo 20 de Hechos, dice, sirviendo a Dios con toda humildad. Eso lo encuentra en Hechos, capítulo 20, 19, porque no hay otra forma. No hay otra forma de servir a Dios si no es con humildad. No hay otra forma. Por eso, amados hermanos, miremos esto, ¿no? Cómo el alto concepto, ¿no? nos prohíbe ser parte del servicio, ser parte de poder llevar a cabo mi función. Porque estoy pensando tengo más alto concepto de mí que el que debo de tener. Es decir, me estoy relacionando con mis hermanos bajo una naturaleza humana. ¿Por qué dice que ninguno tenga más alto concepto? Y ya para ir terminando, ¿por qué dice ninguno tenga más alto concepto? Porque el primero que se salió de su lugar, que se creyó más que los demás, ustedes saben quién fue. Ese fue el primero que se salió de su lugar. Dios le había dado un lugar, el ángel, ¿no? Aquel que acabado en hermosura, tenía su lugar, se salió de su lugar, se creyó mal, yo subiré a lo alto y seré como el Altísimo. Y eso fue lo que le introdujo al hombre en el principio. Por eso que la naturaleza humana transita el camino de la altivez, de la arrogancia, del orgullo. Pero nosotros en Cristo hemos recibido su vida, aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la vida que usted tiene y que yo tengo. Por eso que en esa vida hay que relacionarse. No en el orgullo, en la altivez, yo sé más que usted más que yo. Eso nos prohíbe, nos saca fuera del servicio. No podemos hacer nuestra parte. Tenemos que presentar nuestra función como miembro del cuerpo de Cristo en toda humildad. Porque al humilde Dios le alcanza de su gracia. Dios le alcanza de su gracia. Pero al otro lo va a resistir, no lo va a dejar, no lo va a dejar seguir adelante. Por eso el Salmo, capítulo 22, creo que el verso 23, dice, comerán los humildes y ellos serán saciados. Vivirá vuestro corazón para siempre. Para ellos está ese alimento que le provee la gracia de Dios. Es un alimento sin límite. Ahí cuando dice, comerán los humildes y serán saciados, esa palabra saciar habla de provisión sin límites. Es decir, una canilla abierta que sale. Él le alcanza gracia al humilde. Esa es la forma de relacionarnos los unos con los otros, para poder llevar a cabo la tarea, la función. Pero para eso tengo que ocupar mi lugar. Ocupar mi lugar tiene que ver con la medida que Cristo nos ha dado, que tenemos en Cristo, la medida de fe. ¿Cuál es la medida de fe? Pablo dijo, sirviendo al Señor con toda humildad. Esa palabra, servir con toda humildad, tiene que ver con entender mi lugar, entender tu lugar. Los dos somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo tengo una tarea, tú tienes una tarea. Somos miembros, yo te necesito, tú me necesitas. Eso es servir con humildad. Es mirar por los miembros del cuerpo, es ayudarse los unos a los otros, es mirar por la necesidad de los santos. Por eso que un poquito más adelante, usted léalo, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Esa palabra asociar
tiene que ver como cuando se forma una asociación, es decir, muchos miembros con un fin, muchos miembros con un fin único. Y acá tiene que ver con el servicio a nuestro Señor. Pero se juntan voluntariamente, porque ninguno es parte de una asociación a la fuerza. Uno no se arrima. Y cuando están dentro, todos tienen un mismo pensar, una misma tarea, una misma función, sacar adelante la asociación. Y acá habla de asociarse con los humildes. Y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y ahí es otro tema a desarrollar en otro tiempo y cuando el Señor lo permita. Pero la opinión propia también es algo que te aleja. No la altivez, la arrogancia, el alto concepto, la opinión propia. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque la opinión propia es propia. Es decir, sale de mí, sale de usted, salió de mí. Es decir, la cuido, la protejo, porque es mía. Ahora, que sea mía no quiere decir que sea correcto. Está totalmente incorrecto. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo pienso, el alto concepto piensa. El que en Apocalipsis, ¿no? Aquel que se creía rico, dijo, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Pero qué le dijo la verdad? Yo te digo, eres pobre. Y ahora te aconsejo que de mí compres. Así que, amados hermanos, miremos esta palabra, miremos esto que pone delante de nosotros el Señor. Esta es la nueva forma de relacionarnos en Cristo. En un resumen, no tengo que creerme, no es lo que yo creo, no es lo que usted piensa, es lo que Dios dice. ¿Cuál es esa medida? Miembros del cuerpo de Cristo. Y todos, y cada uno, todos, y aún los que no han venido, su función. Es decir, cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nadie le va a quitar el trabajo a nadie. Eso pasa afuera. Allá afuera uno va avanzando pisando cabezas. Acá en Cristo, el humilde es el que va avanzando. Porque a ese Él lo atiende de cerca y le provee, dice, de su gracia. Y le da mayor gracia. Así que, mis amados hermanos, miremos esto, meditemos esto, por eso que este es el éxodo, es hacia la tierra prometida. Si no se entiende esta parte del capítulo 12, que es la parte práctica, mucho menos vamos a poder conquistar todo el resto, porque vamos a necesitar de su gracia. Y la gracia solo la recibe el humilde. Bendito sea su nombre. Amén. Hasta acá por hoy, amados hermanos. Espero que se haya entendido. Lo invito a ponerse de pie, amados. Bendito sea su nombre. Traté de terminar antes de 1:30. Me dijeron para 1:30 hay que terminar. Luego pasa un colectivo, los hermanos tienen que viajar. Así que traté de ser lo más breve posible. Espero que se haya entendido. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener para que todos podamos servirlo al Señor en humildad. Amén. Oramos todos juntos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento hermoso. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas, tú nos enseñas, Señor, la forma y la manera en la cual nosotros podemos relacionarnos en Cristo. Ahora somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Así adoramos a Dios todos juntos.